Hola hermosos amigos, Dios te bendiga rica y abundantemente. Yo soy la doctora María Manjapane, psicóloga cristiana y también ministro ordenada y miembro de la Asociación de Ministros de los Estados Unidos, División de Georgia. Me gusta usar este canal para la gloria de Dios y expuso en mi corazón que iniciara un estudio bíblico y así lo estoy haciendo. Entonces, el tema que voy a tocar hoy es el de Tamar y Judá. Es un tema que lleva mucha historia, es un testimonio bien bonito de ambos, de Tamar y de Judá. Y me gustaría también decirte que Dios te ama y que la Biblia es la historia de Dios con su familia. Él quería una familia, así que tú y yo somos parte de su familia si has aceptado a Jesús y si no, te voy a enseñar cómo puedes ser parte de nuestra familia también. Te invito a ver los videos anteriores y a que te suscribas para que así el algoritmo de YouTube se lo muestre a más personas y más personas conozcan de la historia y del amor de Dios que tiene por ellos. Primera de Corintios 15, 3 al 4 nos dice, en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 10, 9 al 13 nos dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios es amor y Dios te ama y quiere que pases la vida eterna con Él. Si murieras mañana, ¿sabes a dónde irías? Bueno, debes ir al cielo porque ese es tu hogar y fuiste creado para ello. El camino de regreso a casa es aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. Cuando seas salvo, Jesús te llamará amigo. En contraste con el cielo, hay un lugar llamado infierno que fue creado para Satanás, los ángeles caídos y sus demonios. Tristemente, Satanás está seduciendo a la gente con mentiras y algunas personas están cayendo en la trampa y pueden ir al infierno cuando no fue diseñado para la gente. Pasos para la salvación. Número 1, arrepiéntete de tus pecados. Dios te ama, Él te conoce, Él sabe todo lo que has hecho, bueno y malo. Para Él no hay nada nuevo bajo el sol, Él sabe todo, hasta cuántos cabellos hay en tu cabeza. Así que entonces, arrepiéntete de tus pecados. Número 2, pídele perdón. Número 3, confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador en voz alta. Puedes repetir conmigo, Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Por favor, perdóname y entra en mi vida. Y número 4, encuentra una iglesia que crea en la Biblia y ahora eres amigo de Jesús. Jesús viene pronto. Jesús dijo que Él regresará por su pueblo en lo que se llama el rapto de la iglesia, donde nos encontraremos con Él en las nubes y recibiremos nuestros nuevos y gloriosos cuerpos. Este es un día feliz, un día de celebración. Este evento sucederá antes de la tribulación del mundo. Como creyentes, no estamos designados para la ira de Dios, que vendrá a la tierra como la tribulación cuando el anticristo se levante. ¿Qué hacer mientras tanto? Continuar orando sin cesar. Sé alegre, agradecido, ayuda a los demás, continúa viviendo tu vida y haz el bien. Lee la Biblia
Y aquí dejo unas recomendaciones. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Primera de Tesalonicenses 5, 4. Primera de Corintios 15, 51 al 52. Apocalipsis 3, 10. Romanos 10, 9. Juan 3, 16. Y aquí en pantalla también hay un código QR que puedes escanear y así entonces te va a llevar a una a, a Biblia online en una página de internet y también te va a dar la opción de bajar una aplicación para tu teléfono, para tu celular, para que así siempre tengas la Biblia contigo en todo momento. Y ahora que eres parte de nuestra familia, me gustaría regalarte un prendedor botoncito como este. Y si nos escribes a nuestra página de internet, con mucho gusto te lo enviaremos gratis. Y también si tienes una petición de oración, oraremos por ti en el nombre de Jesús. Esta es la historia de Judá. Y Judá, junto con sus hermanos, habían vendido a José. En estos momentos, José está en Egipto, trabajando con Potifar, que es el capitán de la guardia del faraón. Mientras tanto, sus hermanos siguieron su vida en el campamento y ellos, los hermanos por parte de las concubinas de Jacob, querían matar a José. Sin embargo, Rubén y Judá intervinieron. Judá vino con la idea de venderlo en lugar de matarlo, y así fue que lo vendieron a los ismaelitas que iban pasando, eran comerciantes, se lo llevaron como esclavo y se lo vendieron a Potifar. Entonces, aquí vamos a ver qué pasa con Judá. Él siguió su vida y él se casó, él se fue de ese campamento de su padre. Parece que él quería pues independizarse y a lo mejor alejarse de esa bruma de culpa que tenía por haber vendido a José. Entonces, la Biblia nos dice que él dejó el campamento de su padre Isaac y se fue a Andulam. Este pueblo se encuentra a un nivel más bajo en las estribaciones al noroeste de Hebrón. De este modo, Judá conoce o vuelve a reconectar con un amigo adulamita llamado Jirá. La vida de Judá durante esta historia estará marcada por el pecado, el engaño y el escándalo. Y vamos a ver cómo Dios de todo esto, Dios saca a los ancestros del rey David y de su hijo Jesús. Es muy interesante esta historia y de mucho aprendizaje para nosotros. Judá se casó y tuvo 3 hijos, 2 de los cuales hicieron lo malo ante los ojos de Dios y murieron. Judá tenía una nuera llamada Tamar que se casó con el hijo mayor, pero ese hijo murió. La costumbre era que se casara con otro hermano, pero luego de casarse con Tamar, el segundo hijo también murió. Judá engañó a Tamar y le dijo que se fuera a la casa de su padre para esperar a que el tercer hijo creciera, porque era un niño pequeño. Y Tamar se fue y estuvo esperando. Él le quitó la opción a Tamar de volverse a casar, porque si él le hubiese dicho, pues ahora eres viuda, te puedes ir y casarte, pero él no, él la dejó esperando al decirle que iba a esperar por su tercer hijo para casarse. Entonces, Tamar se dio cuenta que el tiempo pasaba y Judá ya el muchacho era hombre, no lo casaba con ella. Judá no quería darle el tercer hijo como esposo, porque él pensaba que los 2 primeros murieron por culpa de Tamar. Y lo correcto era que la dejara libre, pero ellos no murieron por culpa de Tamar, ellos murieron porque Dios se los llevó por su maldad, Dios los mató. Sin embargo, Tamar finalmente engaña a Judá para que la embarace y así se asegura su lugar en la familia. Tamar le da 2 hijos gemelos varones. Judá, Tamar y uno de sus gemelos llamado Pérez están en la genealogía de Jesús. Así que vamos a ver, esto es muy interesante cómo Dios usó todo esto, pero Dios pudo usarlo
porque Dios da libre albedrío. Si hubo engaño y hubo traición, hubo todo esto. Sin embargo, cuando las personas se arrepintieron, Dios entonces los pudo usar. En Génesis 38, 1 al 11 dice, por esos días Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir con un adulamita llamado Jirá. Allí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Súa y la tomó por mujer y se unió a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Sela. Judá estaba en Quesib cuando ella dio a luz. Después Judá tomó una mujer para su primogénito. Esa mujer se llamaba Tamar, pero el primogénito de Judá, era malo a los ojos del Señor. Así que el Señor le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán, únete a la mujer de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Levanta descendencia para tu hermano. Como Onán sabía que la descendencia no sería considerada suya, para no darle descendencia a su hermano, cada vez que se allegaba a la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Este hecho le desagradó al Señor y también a él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Y es que pensó, no vaya a ser que también él muera, como sus hermanos. Y Tamar se fue y se quedó a vivir en casa de su padre. Después de mucho tiempo murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después de consolarse, Judá fue con su amigo Jirá, el adulamita, a Timnat, donde estaban los trasquiladores de sus ovejas. Y Tamar lo supo. Le dijeron, tu suegro está yendo a Timnat a trasquilar sus ovejas. Tamar, cuya historia está insertada en los relatos ancestrales del Génesis, es la antepasada de gran parte de la tribu de Judá y, en particular, de la casa de David. Onán, sin embargo, haría un sacrificio económico considerable, según las costumbres hereditarias. El patrimonio de Judá, que tenía 3 hijos, se dividiría en 4 partes iguales, adquiriendo el hijo mayor una mitad y los otros un cuarto cada uno. Un niño engendrado para él heredaría al menos una cuarta parte y posiblemente la mitad como el hijo primogénito. Así que, al final de cuentas, el mal comportamiento de él era debido a dinero y herencia. Si él no tenía hijos, el patrimonio de Judá se dividiría en 3 partes y el mayor, probablemente Onán, heredaría 2 tercios. Onán optó por preservar su ventaja financiera e interrumpió el coito con Tamar, derramando su semen en el suelo. Por esto Dios castigó a Onán con la muerte, como ya había castigado a Er por hacer algo malo. Aunque nosotros como lectores de la Biblia ahora sabemos que Dios ha matado a 2 hijos de Judá, Judá no lo sabía. ¿Cómo esto llegó a la Biblia? Me imagino que sería revelación luego que él recibiría, pero al momento él no sabía. Él sospecha que Tamar es una mujer letal, una mujer cuyos compañeros sexuales están todos condenados a morir. Por eso Judá tiene miedo de entregar a Tamar a su hijo menor Sela. Como resultado, Judá perjudica a Tamar. Según la costumbre del cercano oriente, conocida por las leyes asirias, si un hombre no tiene hijos mayores de 10 años, puede cumplir él mismo la obligación del matrimonio levirato. Si no lo tiene, la mujer es declarada viuda, libre para casarse nuevamente. Que esto fue, aquí fue que falló Judá, que no la declaró libre para que ella pudiera casarse y seguir su vida. Él la retuvo. Judá, que tal vez teme el carácter letal de Tamar, podría haberla liberado, pero no lo hace.
La envía a vivir como viuda en la casa de su padre. A diferencia de otras viudas, no puede volver a casarse porque está bajo el levirato y debe permanecer casta bajo pena de muerte. Muy triste para ella. Está en el limbo, como decimos. Quizás estés pensando, ¿y por qué todo esto? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué Dios lo hizo de esta manera? Todo parece un lío de donde Dios sacó al Mesías, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué Dios incluiría esta pequeña y desagradable anécdota en su palabra? Vamos a ver. Primero, porque es un eslabón en la genealogía de Jesús. Pero nos preguntamos, ¿por qué pretendía que este feo lío fuera un eslabón en la historia de su propio hijo? Bueno, sabemos que Dios trajo a Jesús al mundo a partir de este lío. Tal vez ese sea el punto. Así que vamos a ver cómo nos ayuda, cómo nos vemos nosotros también hoy día. Judá es el hijo de Israel que Dios elige para continuar la línea familiar del Mesías, el Salvador prometido para la humanidad. Génesis 49:10. Jesucristo proviene de la línea de Judá. En otras palabras, en Génesis 38, Dios nos muestra los medios por los cuales está cumpliendo sus promesas a Abraham de proveer una descendencia que bendecirá al mundo entero en su Hijo Jesús. En Génesis 14 al 30 dice, entonces ella, al ver que Sela ya había crecido y que ella no era entregada a él por mujer, se quitó sus vestidos de viuda, se cubrió el rostro con un velo y se sentó a la entrada de Enayín, junto al camino de Timnat. Timnat era donde Judá había ido a trasquilar las ovejas, o sea que ella planeó que cuando él bajara la viera sentada allí. Cuando Judá la vio, pensó que era una ramera, pues ella tenía cubierto el rostro. Entonces se apartó del camino y fue hacia ella y le dijo, déjame allegarme a ti. Y es que no sabía que era su nuera. Y ella le dijo, ¿y qué me darás para allegarte a mí? Él respondió, te enviaré un cabrito de mi ganado. Pero ella le dijo, déjame una prenda hasta que lo envíes. Judá le dijo, ¿y qué prenda quieres que te dé? Y ella respondió, tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Judá se los dio y se allegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue. Se quitó el velo que se cubría y volvió a vestir sus ropas de viuda. Cuando por medio de su amigo el adulamita Judá envió el cabrito para recobrar la prenda, este ya no encontró a la mujer. Les preguntó entonces a los hombres de aquel lugar, ¿dónde está la ramera de Nayín, la que estaba junto al camino? Y ellos le dijeron, aquí no ha estado ninguna ramera. El adulamita volvió entonces a Judá y le dijo, ya no la encontré. Además, los hombres del lugar me dijeron, aquí no ha estado ninguna ramera. Judá dijo, pues que se quede con las prendas, para que nadie se burle de nosotros. Que conste que yo envié este cabrito y que tú no la hallaste. Así que Judá quiso tapar todo, que se quedara todo calladito, que no supiera la gente lo que él había hecho con una supuesta ramera, para que nadie se burlara de él. Aquí no lo dice, para que nadie se burle de nosotros. Como 3 meses después, le llegó esta noticia a Judá. Tamar, tu nuera, se ha prostituido y el resultado es que ha quedado embarazada. Entonces Judá dijo, sáquenla y quémenla. Aquí muy rapidito para juzgar y acusar. Pero cuando la estaban sacando, ella envió a decir a su suegro, fíjate, por favor, ¿de quién son este sello, este cordón y este báculo? Por causa del dueño de estas cosas estoy embarazada. Cuando Judá reconoció todo esto, dijo, ella es más justa que yo, pues no le di a mi hijo Sela,
y nunca más tuvo relaciones con ella. Aquí vemos que se está cubriendo el honor de ella porque en sí, de una forma engañosa, se dio la ley del levirato, que entonces, pues ella quedó embarazada de él, pero él no la volvió a tocar. Y cuando llegó el momento de que diera a luz, resultó que en su vientre había gemelos. O sea que Judá perdió dos hijos y aquí recibe dos hijos. Y de Pérez es que vino entonces el rey David y vino Jesús. Y del otro, no sé, creo que se menciona, tendría que buscar más, pero no recuerdo que haya malas historias sobre el otro gemelo. Y el momento de nacer, uno de ellos sacó la mano. Entonces la partera le tomó la mano, le ató un hilo escarlata y dijo, este nació primero. Pero el niño volvió a meter la mano y entonces salió su hermano. Y la partera dijo, ¿cómo te abriste paso? Y le puso por nombre Fares. Esto es una traducción, pero en hebreo se dice Peretz, Peretz. Y en español, en España, se cambió entonces lo que es el apellido. Digo que mucha gente, pues, es de descendencia judía española, pues tiene apellido Pérez y viene de aquí, de Pérez, el hijo de Tamar y Judá. O sea, la traducción correcta es Pérez, porque así que se pronuncia en hebreo y ese es el nombre que viene de esa herencia. Después salió su hermano, el que tenía el hilo escarlata en la mano, y le puso por nombre Será. En apariencia, Tamar estaba esperando que Sela creciera y se casara con ella. Pero después de que pasa el tiempo y Judá no le da a Sela como esposo, se da cuenta de que Judá no va a llevar a cabo esa unión. Por lo tanto, diseña un plan para asegurar su propio futuro, engañando a su suegro para que tenga relaciones sexuales con ella. No está planeando un incesto. Un suegro no puede acostarse con su nuera por Levítico 18:15. Así como un cuñado no puede acostarse con su cuñada, por Levítico 18:16. Pero las reglas sobre el incesto entre suegros quedan suspendidas a los efectos de la ley del levirato. Después de todo, el levir es solo un sustituto del marido muerto. El plan de Tamar es sencillo. Se cubre con un velo para que Judá no la reconozca y luego se sienta en el camino a la entrada de Naim. Del hebreo petá enayim, literalmente abre los ojos. No hay ni coincidencia con el nombre del sitio donde se sentó. Abre los ojos para que cuando Judá pasara, iba a estar con los ojos vendados, pero luego iba a abrir sus ojos para darse cuenta de la injusticia que había cometido con Tamar al no darle su tercer hijo como esposo. Y de no orar y consultar, porque de seguro si él hubiese orado y consultado con Dios, Dios le hubiese dicho, ve, llevé a tus dos hijos por su maldad, así que dale el tercer hijo. Pero él no, él estaba alejado de Dios en estos momentos. Tenía un buen corazón, él no quiso que mataran a su hermano José y sugirió que lo vendieran tratando de salvarlo. No fue lo mejor, pero dentro de su comportamiento, pues trató de hacer lo mejor que pudo en ese momento que no estaba en sí en una unión con Dios. Así que Tamar ha elegido bien su lugar. Judá pasará cuando regrese feliz de un festival de esquila de ovejas del pueblo que estaba. El velo no es una marca de prostituta, sino que ella lo hizo para que él no la reconociera. Y las mujeres sentadas junto al camino aparentemente son presa fácil. Entonces, Judá le hace una propuesta ofreciéndole darle un cabrito por sus servicios y dándole su sello y su bastón, el equivalente antiguo de una tarjeta de crédito como garantía. Judá, un hombre de honor, intenta pagar. Su amigo Irá va en su busca, preguntando por la Kadeshá en el camino. Génesis 38:21. Algunas traducciones dicen como prostituta del templo, pero una Kedeshá no era una prostituta sagrada. Era una mujer pública que podía ser encontrada a lo largo del camino, como no debía ser el caso de las vírgenes y las mujeres casadas. Podía tener relaciones sexuales, pero también podía ser buscada para lactancia,
el parto y otros asuntos femeninos. Al buscar una Kedeshá, Irá puede buscar a una mujer pública sin revelar la vida privada de Judá. A todo esto, Judá lo quería mantener todo calladito, que no se burlen de él. Y entonces la mujer, por supuesto, no aparece por ningún lado. Judá, consciente de su imagen pública, cancela la búsqueda en lugar de convertirse en el hazmerreír. Pero hay una amenaza mayor para su honor. Se r- rumorea Se rumorea que Tamar está embarazada y que obviamente ha sido infiel a su obligación hacia Judá de permanecer casta. Judá, como cabeza de la familia, actúa rápidamente para restaurar su honor, ordenando que ella sea quemada viva. Pero Tamar ha previsto este peligro, por eso fue que ella se quedó con todas las prendas de él. Ella le envía su prenda de identificación, instándolo a reconocer que su dueño es el padre. Al darse cuenta de lo que ha sucedido, Judá anuncia públicamente la inocencia de Tamar. Aquí entonces empieza el cambio de Judá en lo que es un hombre verdaderamente de honor y de Dios. Su frase críptica, Sadekah Nimeni. Esto lo saqué de una referencia que la voy a dar más abajo. A menudo se traduce como ella tiene más razón que yo. Génesis 38:26. Un reconocimiento no solo de su inocencia, sino también de su mal proceder al no liberarla o realizar el levirato. Otra posible traducción es ella es inocente. El niño es mío. Judá ahora ha realizado el liberato, a pesar de sí mismo, y nunca más cohabita con Tamar. Una vez que esté embarazada, las relaciones sexuales futuras con la esposa de su hijo fallecido serían incestuosas. El lugar de Tamar en la familia y la posteridad de Judá están asegurados. Ella da a luz a gemelos, Perez y Será. En la Biblia, como expliqué, Reina Valera dice Fares, pero del hebreo se pronuncia Perretz, y de ahí vino Pérez. Génesis 38, 29, 30, si lo ven en la nueva versión King James, la Biblia en inglés, lo van a ver que aparece Pérez. Y entonces, devolviendo así dos hijos a Judá, que había perdido dos. Su nacimiento recuerda al nacimiento de los hijos gemelos de Rebeca, Jacob y Esaú, en el que Jacob salió agarrado del talón de Esaú, Génesis 25, 24 a 26. Pero Pérez lo supera. Él salió disparado del vientre de su madre. La partera marca la mano de cera con un cordón escarlata cuando sale primero del útero. Pero Pérez, cuyo nombre significa romper la barrera, se abre paso. De su linaje vendría David. Y Pérez viene de hebreo Peretz, y la traducción que se hizo en España fue entonces a Pérez, y muchos apellidos vienen de este linaje. Tamar defendía firmemente sus derechos y subvertía las convenciones. También era profundamente leal a la familia de Judá. Estas cualidades también aparecen en Ruth, que aparece más adelante en el linaje de Pérez, y preserva la parte de voz de ese linaje. La bendición en la boda de Ruth subraya la similitud en su esperanza de que la casa de voz sea como la casa de Pérez, el que Tamar dio a luz a Judá. Ruth 4:12. Los rasgos de Tamar y de Ruth de asertividad en la acción, disposición y hacer poco convencional y la profunda lealtad a la familia son las mismas cualidades que distinguen a su descendiente, el rey David. Esto es de la referencia Enciclopedia Jewish Women's Archive. Veamos dos pasajes que nos ayudarán a entender por qué Dios trajo a su propio Hijo al mundo por medio de semejante caos moral. Primero, veamos Génesis 8:21.
Después de que el Señor destruya a toda la humanidad y comienza de nuevo con Noé, promete nunca destruir a toda la humanidad por medio de un diluvio, argumentando que la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Génesis 8:21. En otras palabras, la humanidad está rota, sin posibilidad de reparación. El juicio más severo o incluso la mayor bondad no pueden alterar nuestra inclinación hacia el mal. ¿Cuál es mi punto? Todo hombre, toda mujer, todo el mundo es un desastre. No hay seres humanos perfectos disponibles para que Dios los use para llevar a cabo su plan. Ya él sabía que todo eso iba a pasar y por eso es que tuvo el plan de salvación con su Hijo Jesucristo. Él sabía que iba a trabajar con nosotros, que somos imperfectos, pero dentro de esa imperfección, cuando reconocemos que pecamos y nos arrepentimos, Él nos perdona y entonces nos puede usar. Nadie es justo, ni siquiera uno. Romanos 3:10 dice la Escritura. ¿Alguna vez pensaste que somos fundamentalmente malos, no buenos, más propensos a hacer lo incorrecto que lo correcto? Es una verdad difícil de aceptar. Dios no tiene materias primas dignas con las que trabajar. No tiene un instrumento perfecto en toda la creación. Y tal vez por eso el Dios de la Biblia es tan maravilloso, porque crea salvación, redención y belleza a pesar de tener solo materias primas despreciables a su disposición. Nosotros, Dios perseveró, tolerando nuestra perversidad, llevando a cabo su plan para salvarnos de ella y del castigo que merecemos. Dios perseveró para traer al Mesías prometido de la línea de Abraham, a pesar de la pecaminosidad de personas como la familia de Judá. Dios puede obrar milagros a partir de un desastre. Cuando conocemos por primera vez a Judá en la Biblia, él vende a su hermano, a José, como esclavo. Génesis 37, 26 a 27. Sí, eso es despreciable. Al final de la historia de Judá, él ofrece venderse como esclavo para salvar la vida de Benjamín, de su otro hermano, cuando entonces ellos están en Egipto debido a la hambruna que ocurre en la tierra de Canaán, en su tierra, tienen que ir a Egipto a comprar granos. Y José dice que le deje a Benjamín, sin embargo, Judá se ofreció a quedarse en la cárcel en lugar de él. Aún no sabían que era su hermano. Eso es Génesis 44, 33 al 34. En otras palabras, Judá cambió. Entre estos dos puntos de su vida, leemos Génesis 38. Génesis 38 nos cuenta la historia de la humillación de Judá, cómo se enfrentó a su pecado. Lo encontramos de nuevo más adelante como un hombre cambiado. Génesis 38 indica que en algún momento Dios humilló a Judá y le dio un cambio de corazón. Así que fue desde la parte que vendió a su hermano José hasta esta parte en donde reconoció que le hizo daño a Tamar y se arrepintió, y ahí fue que Dios lo pudo usar. Dios tenía que cambiar ese corazoncito antes de que ese linaje siguiera. En conclusión, cuando observamos a Judá y a Tamar, vemos vasijas de barro agrietadas y evidentemente rotas. Pero cuando damos un paso atrás y observamos su historia en su conjunto, vemos la luz de Cristo brillando a través de sus grietas. Y así mismo nos pasa a nosotros. Génesis 38 está en la Biblia porque es parte de la historia de Dios sobre cómo nos rescataría de nuestra perversión. También está en la Biblia para recordarnos que Dios obró la redención por medios defectuosos. Cambió a Judá y usó su desastre para humillarlo ante Dios y hacerlo un hombre nuevo. Él soberanamente convirtió las decisiones pecaminosas de Judá en pasos que llevarían a la salvación de muchas personas por medio de Jesucristo.
A los que hemos aceptado la salvación de Dios que se nos ofrece en Jesús, también se nos promete un lugar en el plan de salvación de Dios. Hacer brillar la luz de Cristo a través de nuestras propias vidas imperfectas y débiles, al igual que Judá y Tamar. La clave del testimonio de Judá y Tamar es en lo siguiente. Número 1, la transformación de Judá. Él vendió a su hermano José a los ismaelitas. Engañó a Tamar. Era un hombre más o menos, entre comillas, bueno, pero no tenía una relación con Dios. Por lo tanto, sus decisiones no estaban dirigidas por la oración. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Así que nosotros podemos tener planes, pero es Dios quien decide si se va a dar ese plan o no, y interesando, ayudando nuestros pasos con ese plan. Hay planes que no consultamos a Dios y nos vamos por el barranco a veces. Pero cuando nos arrepentimos, Él nos recoge de vuelta con mucho amor. Número 2. Confesión y arrepentimiento. Judá se arrepintió y confesó que Tamar era más justa que él. Dios sabe que todos somos criaturas pecadoras, pero quiere que nos elevemos por encima de nuestra naturaleza y elijamos el mejor camino, Él. Cuando hacemos algo malo, debemos confesar a Dios y a los demás lo que hicimos. Luego, apartarnos de ese camino y caminar con Él. Como Jesús le dijo muchos años después a la mujer adúltera, que fue salvada de una brutal ejecución por lapidación. Le dijo, tampoco yo te condeno. Vete ahora y deja tu vida de pecado. Juan 8:11. Número 3. Dios cuida de las viudas que lo aman. Entiendo que Dios amaba a Tamar y ella lo amaba a él, ya que Dios le permitió estar en el linaje de Jesús y la libró de dos malos esposos, concediéndole dos hijos con Judá. Dios se indignó por lo que le pasó a Tamar y por cómo la trataron. Dios se preocupa por las viudas y por otras personas consideradas como las más pequeñas del mundo, como los huérfanos. Cuando Dios estableció más tarde leyes bajo las cuales debía vivir el pueblo, cuidar de las viudas fue una de sus disposiciones. Vemos en la historia de Tamar que ella no hizo nada para causar la muerte de su primer marido. Dios condenó a muerte a Er porque era malvado, el primer esposo de Tamar. Dios quería que el hermano de Er, Onán, fuera su marido y continuara el linaje. Pero Onán también era malvado y eludió el plan de Dios. Cuando ella tomó el asunto en sus propias manos, no es condenada por esto, sino que juega un papel importante en la transformación de Judá. Esto fue una situación que no podríamos aplicar hoy día, ya que eso ocurrió por medio de la ley Levir. Es un caso bastante delicado y debido a esa ley que tenían en los países del Medio Oriente en ese tiempo, entonces, pues se pudo dar esta situación. Número 4. Dios cuida de las mujeres. Lo que le pasó a Tamar fue una injusticia. Fue maltratada y la muerte de sus dos primeros esposos, y Onán, no fue culpa suya. En lugar de mostrarle respeto y cuidarla como era debido, Judá decidió quedarse con su tercer hijo y despedirla, injustamente porque le envió a su casa de su padre como viuda y que se quedara sin casarse esperando por el tercer hijo, y eso nunca iba a pasar. Dios le permitió triunfar sobre esta situación, no solo porque ayudó a transformar el carácter moral de Judá, sino porque a Dios le importan las mujeres y no quieren que las traten mal. Número 5. Sacrificios paralelos. Aunque Judá inicialmente hizo lo incorrecto, cuando se enfrenta a su pecado, está dispuesto a sacrificar su reputación por la de su nuera.
Esto prefigura el sacrificio que Judá hará más tarde cuando le propone a José quedarse en Egipto en lugar de Benjamín. Génesis 44. Así como el sacrificio que Jesús hace por todos nosotros, cuando Él, el Cordero sin defecto, paga la deuda del pecado de la humanidad en la cruz. Mateo 27. Número 6. La redención es posible para cada persona. Ninguno de nosotros está demasiado lejos de la redención. Judá encontró el camino de regreso a Dios después de haberse extraviado. Y lo mismo hizo su padre Jacob y su futuro tataranieto, el rey David. Así que tenemos a David, tenemos a Jacob, tenemos a Judá, ejemplos de personas que se desviaron, pero que se arrepintieron. Y al arrepentirse, Dios los acogió otra vez con mucho amor y cumplió el propósito que Dios tenía con ellos. Lo importante es que cuando finalmente despertemos a la realidad de nuestra maldad a causa del pecado, tomemos la decisión de dejar de vivir como antes. En Romanos 8:28 se nos recuerda que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, quienes han sido llamados de acuerdo a su propósito. Dios tenía planes para Judá y Tamar. Pero primero, Judá necesitaba aprender lecciones importantes y tomar una decisión importante. Tomó la decisión correcta y en esto Dios usó la situación para bien. Así que cuando nos arrepentimos, que llegamos otra vez al camino de Dios, Él usa, entonces ahí nos usa. Por eso que dice que usa todo para bien, porque nos alejamos, pero si, no, cuando nos arrepentimos, no es que esto sea a propósito de que nos estemos alejando y viniendo sabiendo que Él nos va a perdonar, porque eso no es así. Es cuando es genuino del corazón, un arrepentimiento y no queremos hacerlo más. Que si por equivocación hicimos algo, nos arrepentimos rápidamente porque eso es lo que se llama caminar en la santidad. Si se hace a propósito, la persona no aceptó a Jesús honestamente y no está queriendo genuinamente estar en un camino de santidad. Así que vemos que Judá tomó la decisión correcta y por eso que Dios lo usó para el bien. En la historia de Judá y Tamar, Dios produjo mucho bien a partir de lo que podría haber sido un gran mal. De la misma manera, hace lo mismo en nuestras vidas hoy y lo ha hecho a lo largo de la historia, utilizando los males para acercar a las personas, a Él donde pertenecen. Amigo, amiga, no me importa lo malo que seas o lo fea que sea la situación en la que estás o lo espantoso que sea tu pasado. A Dios tampoco le importa. Él te ofrece perdón total si tú lo preguntas y si tú le crees. No vino a salvar a las personas buenas, sino porque todos somos pecadores sin esperanza. Marcos 2:17 y te ofrece una nueva vida, una vida en la que su luz llenará tu corazón y brillará a través de esas grietas para ayudar a otras personas y que ellos vean esa bondad de Dios a través de ti. Génesis 38 está en tu Biblia para decírtelo, que Dios es bueno y le encanta servir y salvar a los pecadores. Referencias que usé, una de ellas fue Bibles, Genesis 38, Why, Judá and Tamar. La otra fue Bible Study Tools, donde dice 10 Lessons from the Dramatic Story of Judá and Tamar. Así que Dios te bendiga y que tengas un hermoso día.